Tiene la palabra el representante del Grupo Popular. Señor presidente, señoras y señores parlamentarios, en una sociedad como la nuestra, que sin duda se mueve en la dirección de una normalización irreversible, pero en la que sin embargo aún perdura en su seno un contrapoder que se ejerce con la fuerza del terror y de la coacción. El hecho de que tengamos hoy un gobierno democrático, aunque se haya producido una vez más tras un tortuoso proceso, es en sí mismo una buena noticia. El único factor que introduce hoy dramatismo en el seno de la sociedad vasca es el fenómeno terrorista, que aún pervive, como hemos podido observar esta mañana, y no una determinada composición de gobierno. Cuando la sociedad vasca asiste a un nuevo reto de ETA, intentando oponerse a una posición plenamente democrática, adoptada cual es la construcción de la autovía que deberá unir Navarra con Guipúzcoa, es ciertamente positivo que dentro de pocas horas podamos contar con un lehendakari, con un nuevo gobierno, que también contará con el apoyo de todas las fuerzas democráticas vascas para hacer frente a esta difícil y lamentable situación que tiene una enorme importancia y relevancia por el significado político de la misma. El Grupo Popular, señoras y señores parlamentarios, ha tenido y tiene presentes tres referencias básicas para definir su posición en la investidura del candidato actual lehendakari, señor Ardanza. El programa de gobierno y su composición, la evolución electoral en el seno de la sociedad vasca y un balance de la trayectoria del lehendakari, así como el discurso en el día de hoy del candidato. Y como preámbulo habría que recordar que no nos encontramos ante el primer debate de investidura del actual candidato. Nos encontramos ante su tercer debate. Y debates ciertamente con programas y composiciones diferentes, pero con un denominador común: la persona del candidato. Y esto sin duda debe obligar a todos los participantes de este debate, pero especialmente a quienes por razón de su presencia o no en el gobierno o por otros motivos hayan modificado sustancialmente su posición respecto a debates anteriores. Quiero yo con ello decir que desde la preocupación que creo compartimos todos los grupos democráticos de esta Cámara respecto a una cierta falta de credibilidad y de prestigio de todos los que nos dedicamos hoy a un quehacer público, considero que esta credibilidad no aumenta precisamente cuando parece día tras día, sesión tras sesión, que todos los grupos políticos introducimos un discurso u otro solo en función de nuestra presencia o no en el gobierno, como si la presencia o no en el gobierno de un grupo político fuera absolutamente esencial para la estabilidad del sistema. Y está muy claro que cuando se escoge un gobierno se está eligiendo una oposición, pero lo que no se puede pasar es del blanco al negro. No se puede pasar de una posición entusiasta a una absolutamente crítica, o viceversa, porque estamos en un debate de investidura que tiene indudablemente una dosis de carácter personal, porque estamos eligiendo una persona para encabezar un gobierno, además de aspectos programáticos. El voto en anteriores debates debe condicionar el espíritu y el tono, que no el voto, de nuestras intervenciones políticas en este debate. Y de lo que se trata en mi intervención es el de explicar si con el programa, con la composición del nuevo gobierno,
se podrán conseguir los objetivos que ha anunciado en la mañana de hoy el lehendakari Ardanza o que ha ido anunciando a lo largo de estos meses, especialmente cuando ha hecho un balance de su anterior gobierno. Y la conclusión del Grupo Popular es que se ha escogido el camino con más dificultades para alcanzar los objetivos políticos que ha enunciado el lehendakari. Una cosa son las buenas intenciones y la buena voluntad y otra cosa es que tenemos que valorar necesariamente si se ha escogido el mejor camino o el que tiene más riesgos para al final conseguir ese acuerdo, ese consenso en el seno de la sociedad vasca. Y me atrevo a afirmar que hay suficientes riesgos, como a continuación trataré de explicar, unidos sin duda a diferencias políticas nuestras, con el programa y la composición del nuevo Ejecutivo, que son obvias, y que explican nuestra decisión de no apoyar la candidatura que hoy se nos presenta. Pero comenzaré por esto último, por el programa y los objetivos del Gobierno, porque evidentemente no podemos limitarnos a tomar posición en un debate de investidura solo en función de la composición de ese Gobierno, sino básicamente valorando sus objetivos. ¿Para qué sirve este Gobierno? O cualquier Gobierno. ¿Cuáles son sus acentos? ¿Cuáles son sus énfasis? Permítanme que diga que el Gobierno del año 77 de UCD fue para ejecutar la transición democrática. El Gobierno del PSOE del año 82 puso el acento en el cambio. El Gobierno inicial del Partido Nacionalista Vasco, en nuestra autonomía, fue para construir el edificio de la autonomía. El Gobierno vasco de coalición entre nacionalistas y socialistas fue para inaugurar una etapa de consenso en el seno de un gobierno entre nacionalistas y no nacionalistas. ¿Cuáles son los acentos en este gobierno? Y resulta obvio que, dada la composición del gobierno, podría pensarse que el gran objetivo del mismo fue introducir una política reivindicativa, incluso frentista, ante una supuesta cerrazón del gobierno socialista. Pero ustedes salen al paso y dicen que este gobierno no es frentista. Llegan incluso a afirmar que ni siquiera no es nacionalista. Por ello, ese no es, a tenor de sus palabras, el acento de este gobierno. Podría entonces pensarse que es un gobierno para afrontar de un modo efectivo nuestra incorporación a Europa, para afrontar la competitividad, para dirigirnos en la misma dirección en que va Europa, para colocar en un segundo plano hoy en el país el debate entre nacionalistas y no nacionalistas. Y en el caso de que fuera así, estamos de acuerdo, porque creemos que es la mejor manera de cohesionar a la sociedad vasca. Pero en ese supuesto estaríamos introduciéndonos en un debate de gestión, de discusión de sociedad, de elección de un modelo de Europa o de un modelo de Europa popular o socialista. Parece que tampoco por ahí va el acento del gobierno, porque aunque el Partido Nacionalista Vasco ha mirado una vez más hacia su izquierda para elegir legítimamente su coalición de gobierno, y aunque en la redacción del programa, como es lógico dada la combinación del mismo, se observan elementos exageradamente intervencionistas, tampoco parece que globalmente este gobierno pretenda caracterizarse por una modificación sustancial o radicalización ideológica desde el Partido Nacionalista Vasco. Y entonces es como si se tratara de que se produce la apertura de un paréntesis. Yo no hablo de provisionalidad, como algunos enjuiciaban el gobierno Ardanza el año 86. No hablo de provisionalidad porque hay paréntesis que pueden ser largos. Pero de momento parece que ustedes han optado por la fórmula siguiente. Lo importante es tener un gobierno, una mayoría parlamentaria y un programa relativamente cómodo para los partidos políticos que forman parte de él. El acento se irá poniendo en función de las circunstancias, porque en estos momentos nada está demasiado claro ni en el País Vasco ni en España. Y a mí me parece una posición legítima, pero también me reconocerán que no sea especialmente estimulante para favorecer la designación del lehendakari desde un partido, desde nuestras características, cuando desde el gobierno vasco se traslada un acuerdo hacia unas posiciones más a la izquierda de Euskadiko Ezkerra o hacia unas posiciones de mayor radicalidad en su nacionalismo, cual parece que son las posiciones de Eusko Alkartasuna. El programa del gobierno. Resulta una obviedad que el Partido Popular basaría un programa de gobierno sobre orientaciones políticas diferentes de las que constituyen los ejes principales del programa que hoy nos presenta esta coalición. ¿Por qué? Porque nuestro partido tiene otra manera de entender e interpretar lo que significa nuestra singularidad, partiendo de la aceptación y de la confirmación del concepto de la singularidad en este país. Pero el esfuerzo de singularizar nuestra autonomía hoy,
En opinión del Partido Popular del País Vasco, no puede limitarse, ni se limita, a la cantidad, al número de competencias diferentes que puede asumir nuestra comunidad respecto a otras autonomías. Afecta principalmente a la manera en que gestionamos nuestras actuales competencias, nuestra propia autonomía ya consolidada, porque singularizar tiene una aceptación más de calidad que de cantidad. Por ejemplo, nosotros interpretamos nuestra singularidad como una exigencia de que nuestra administración actual sea diferente, sea singular, para eso tenemos la autonomía, respecto a la que ha regido o rige la administración central. Singularizarnos más, ¿para qué? Para caminar más en la dirección que se gobierna hoy en Europa. Y lo que no entendemos es la insistencia de tener cada día más competencias, para que los principios que rijan nuestra administración y nuestras instituciones responden exactamente a los mismos criterios que tanto denostamos en su momento y que además hicieron necesaria nuestra autonomía. Los mismos criterios, la misma tendencia a la ampliación de la administración vasca, la misma proliferación de órganos de coordinación, el aumento de consejerías cada vez que se negocia un nuevo gobierno, las mismas desconfianzas que percibimos hacia instituciones de ámbito territorial más reducido, rigen en nuestra opinión el espíritu y la letra del programa que se nos presentes, que no son los criterios que en nuestra opinión que se estén imponiendo en Europa. Singularizamos nuestra autonomía, ¿pero cómo? Abandonando, por ejemplo, los partidos políticos y los políticos, las esferas que deben ser ocupadas en nuestra sociedad por otras instituciones, profesionales o por grupos cualificados o funcionarios. Singularizarles ¿cómo? Introduciendo dosis de ejemplaridad en la administración vasca, que esa sea la nota distintiva de la singularidad de nuestra autonomía vasca, que introduzcamos de verdad los criterios de austeridad, de transparencia, de profesionalidad, que desterremos las sospechas de tráficos de influencia en el seno de nuestra administración. Eso es la singularidad de la autonomía vasca. Y eso, sin duda ninguna, conllevará un esfuerzo, la creación de un código ético, la creación de comisiones de investigación, pero algo, porque a mí no me preocupa muchas veces si los partidos políticos nos criticamos unos a otros. Me preocupa que en el conjunto de la sociedad vasca cada día estamos perdiendo credibilidad el conjunto de los políticos, que cada día se producen mayores déficits de participación en la vida pública en este país. Pero hechos estas orientaciones que en mi opinión justifican diferencias sustanciales respecto al programa que presenta la coalición de gobierno, entremos en la segunda parte de mi intervención, el análisis al que yo me refería con anterioridad. Es decir, se adecúa el programa, la composición del gobierno a los objetivos expuestos por el candidato y que sustancialmente coinciden con los nuestros. Pues bien, en el último debate de política general del lehendakari Ardanza hacía un balance de los 3 últimos años de gobierno y señalaba 3 ideas esenciales. En primer lugar, la preocupación y la crítica por una situación política anterior, caracterizada por una exagerada radicalidad, enfrentamiento en el marco de un gobierno nacionalista y una oposición no nacionalista. En segundo lugar, de sus palabras se desprendía, y también de las de hoy, que tiene una voluntad de ampliar y profundizar el estricto acuerdo de gobierno al que habían llegado en su momento nacionalistas y socialistas, retrotrayéndose incluso al gran consenso estatutario del año 79. Y en tercer lugar, yo destacaría la importancia que ha concedido y concedía el lehendakari hacia los factores psicológicos en nuestro pueblo, donde es muy fácil deslizarse de una imagen de acuerdo y de consenso y de moderación hacia imágenes de radicalidad, insatisfacción o enfrentamientos. Y por eso, dicho esto, la pregunta que cabe hacerse es si la composición del nuevo gobierno que usted representa es el camino más indicado para atajar y resolver estas serias dificultades a las que el candidato se hacía eco con una insistencia y reiteración indudable. Y no creo que nadie piense, y el lehendakari lo ha vuelto a confirmar esta mañana, que esta idea del acuerdo en una sociedad como la nuestra no siga siendo, nos guste o no, no solo el único camino, sino, yo diría, que la nota más distintiva que todavía debe presidir el quehacer de cualquier gobierno. Y el problema vasco no es un problema entre nacionalistas. El problema vasco que ha suscitado ha sido un problema de enfrentamiento entre nacionalistas y no nacionalistas, y ahí habría que poner, en mi opinión, el acento. El acuerdo serio y difícil debe producirse desde el primer momento, desde la elaboración del programa de gobierno. Todos sabemos que el acuerdo suscrito entre los 3 partidos nacionalistas vascos ha sido fácil, por la coincidencia programática que han evidenciado,
y el brevísimo tiempo en que estos tres partidos han redactado un programa conjunto así lo acreditan. Pero yo no sé si han sido conscientes, y quizás sí, que al mismo tiempo escogen el camino más difícil, con más riesgos para conseguir lo que el candidato decía, para hacer extensible un acuerdo al conjunto de las fuerzas políticas, en consecuencia al conjunto de la sociedad. A mí me parece que reiterar la necesidad de que una nueva etapa esté presidido por el consenso, poniendo el acento en la acción de gobierno en este concepto y comenzarla con un programa de gobierno que suscita controversia, confrontación, o cuanto menos ha sido aceptada de forma tan diversa desde sectores nacionalistas y no nacionalistas, no es precisamente el mejor augurio. Es imposible que esta legislatura sea evaluada al final de la misma, con las mismas palabras, de la misma forma que el lehendakari Ardanza resumía esperanzadoramente aquellos 4 años. ¿O cree que de modo irreversible nos aproximamos más a la propia valoración que hacía el lehendakari Ardanza de la situación anterior a 1966? Pues no afrontamos ni con derrotismos ni con prejuicios esta nueva situación. Tenemos la firme convicción de que es posible contribuir a una política de acuerdo sin estar en el gobierno, porque queremos evitar a toda costa que nuestra sociedad pueda percibir que una cultura del acuerdo, del entendimiento, y especialmente entre nacionalistas y no nacionalistas, no aparezca como la gran derrotada en estos momentos. No podemos aceptar que haya fracasado una política de acuerdos ni de consensos, sino que nos encontramos ante el resultado de un fracaso en las relaciones de 2 partidos y de 2 socios. Y por ello decimos que en esta situación no solo debe ser posible avanzar en esta dinámica del acuerdo, es que resulta indispensable redoblar los esfuerzos, porque ustedes, repito, han escogido el camino más difícil. Y no se trata de ofertar unos meros contratos de adhesión a su actual programa, sino de lo que se trata es saber si están dispuestos o no a incorporar de un modo efectivo y real una sensibilidad política diferente de los miembros que hoy configuran el actual gobierno. Pero sigamos con el análisis de los puntos de referencia que citaba con anterioridad. Las urnas del 28 de octubre, y permítanme 2 breves premisas. En primer lugar, nadie, y nosotros tampoco, hemos puesto nunca en duda que una cierta mayoría de ciudadanos en este país posee una sensibilidad nacionalista. Simplemente el hecho de que entre los 3 partidos nacionalistas democráticos tengan un número de escaños suficientes para hacer gobierno, así lo acreditan. En segundo lugar, y segunda premisa, me parece hasta fuera de lugar, incluso contraria a la democracia, suscitar la legitimidad de un gobierno que tiene la mayoría parlamentaria de esta Cámara. Más aún, exagerando la dramatización de su composición, estaríamos contradiciendo lo que todos decimos todos los días de que estamos avanzando en la normalización de la política vasca. Y especialmente, tienen que tenerlo en cuenta quienes han hecho especial énfasis en el avance histórico en el que nos habíamos introducido en esta sociedad. Ellos especialmente. Pero desde esas premisas cabe preguntarse, las urnas, ¿qué nos dijeron hace pocos meses en el País Vasco? En mi opinión, nos dijeron que el Partido Nacionalista Vasco era el encargado de liderar la constitución del gobierno, que el País Vasco se había desplazado hacia el centro derecha, en el sentido de que todas las confrontaciones electorales que se habían producido en cada uno de los segmentos sociológicos se habían decantado por quienes aparentemente planteaban y representaban posiciones más centradas o moderadas, y por último los ciudadanos vascos evidenciaban que premiaban los esfuerzos del acuerdo, del clima político de mayor sosiego creado en este país, y lo personificaban justa o injustamente en la figura del lehendakari. Pues bien, el resultado es un tripartito nacionalista. Y si antes señalaba que hay una mayoría nacionalista en este país, sí quiero hacer las observaciones pertinentes hacia quienes consideran que ello en sí mismo constituye una causa inmediata y automática para formar un gobierno nacionalista en estos momentos. De acuerdo que se puede conformar una mayoría nacionalista, pero cabría preguntarse si no hay también otras más amplias, varias, susceptibles de conformarse en torno al concepto del acuerdo y consenso entre nacionalistas y no nacionalistas. En segundo lugar, la suma de los 3 partidos nacionalistas, tanto en número de votos como en escaños, alcanzan el punto más bajo desde el comienzo de la autonomía vasca. Y en tercer lugar, el Partido Nacionalista Vasco escoge como socios de gobierno a los partidos que retroceden más en términos reales en las últimas elecciones. Quienes más han sido castigados por las urnas son aquellos que han sido escogidos para completar una mayoría. Con todo ello, lo único que pretendemos es salir al paso de que este gobierno es el único lógico,
porque obedecía simplemente a seguir una evolución electoral en el país, porque no es así, porque el País Vasco no está evolucionando en esa dirección, aunque en la fecha de hoy sea posible constituir la mayoría que hoy se nos presenta. Señor presidente, me he referido al balance que hacía el Lehendakari, a las urnas. Hombre, es también momento para detenernos brevemente en alguna de las palabras de hoy y volver a valorar si los medios e instrumentos que el Lehendakari ha escogido se adecúan a los objetivos que ha enumerado. El Lehendakari esta mañana reiteraba que no pretende un gobierno frentista. Yo creo que la discusión de frentismo o no frentismo habrá que olvidarse de ella, porque yo creo que los vascos podemos hacer muy pronto ya tesis doctorales sobre frentismo y tenemos la capacidad de enredarnos en las palabras. Pero en cualquier caso, siguiendo el hilo del concepto frentista o no, yo sí quiero decirles que van a tener una tentación permanente. Y es que no van a necesitar estrictamente un acuerdo diferente al que han llegado los partidos nacionalistas para gobernar, porque obviamente entre ustedes tienen una mayoría parlamentaria suficiente. Eso es obvio. Pero incluso diré que pueden tener la tentación, incluso la necesidad de mantener el desacuerdo con los partidos de la oposición, entre otras razones, porque pudiera producirse que este desacuerdo con esos partidos de la oposición puede transformarse en la fórmula idónea o en la única para mantener el acuerdo entre ustedes. Y por ello, señora Ardanza, insisto, la ampliación del acuerdo que ustedes han suscrito será el baremo que mida si lo que usted ha representado, representa y simboliza se ha impuesto en esta nueva etapa que comenzamos. Nos sigue preocupando, señora Ardanza, la valoración tan diferente que las opciones que forman parte del Gobierno han hecho de esta última etapa política. La valoración tan diferente de lo que para algunos es un acuerdo político y para otros es una claudicación. De lo que significa para unos un avance histórico y para lo que otros significa una farsa. De lo que significa para unos una evolución seria del nacionalismo vasco o para otros significa un puro maquillaje en ese proceso. Y por último, señora Ardanza, yo le recordaba antes una intervención en el debate último de política general. Le vuelvo a recordar los factores psicológicos que usted aludía en su intervención balance de hace 3 años. La fluidez con que se traspasa el tabique de una situación de moderación a otra de radicalidad es enorme. Y además puede traspasarse con las mismas palabras, con las mismas personas, incluso puede traspasarse involuntariamente. Y cuando uno se da cuenta, está instalada ya la nueva situación. Porque hay movimientos que le pueden conducir a uno a instalarse en esa nueva imagen en la que nosotros queremos que ese gobierno vasco en modo alguno pueda estar. Y yo ya sé que me dirán que este gobierno suscita más simpatías, mejor acogida que el anterior entre una buena parte de los que se consideran nacionalistas. Pero deben saber que su gobierno también suscita hoy más recelos, más preocupaciones, más temores en determinados estamentos que usted no puede olvidar. Voy terminando, señor presidente. Pretendemos y entendemos hoy que es posible desde la oposición desarrollar y plantear una actitud para favorecer la estabilidad y la normalización de nuestra sociedad. Evidentemente, en ese sentido, reclamar una política generalizada de acuerdo en todos y cada uno de los aspectos del programa es una utopía que desnaturalizaría sin duda ninguna lo que significa una mayoría parlamentaria. Los aspectos esenciales del programa que tienen que ser susceptibles de urgente acuerdo desde el Gobierno y desde la oposición son los mismos que ha hecho referencia el Lehendakari Ardanza esta mañana. En primer lugar, es preciso encontrar un acuerdo amplio en todas aquellas cuestiones que puedan reavivar en el seno de la sociedad vasca la sensación de que reabrimos un discurso de confrontación que nos retrotraiga a situaciones que han debido ser superadas. Las cuestiones referentes a la educación, a la normalización del euskera, constituyen por ello el primer capítulo de urgente ampliación del acuerdo. En segundo lugar, todas aquellas cuestiones que afectan sustancialmente a nuestra vertebración interna. Y ahí hay una diferencia en su diagnóstico. Nosotros, 12 años después de nuestra autonomía, creemos percibir que desde instituciones, desde municipios e incluso territorios, se produce una reacción, una protesta que al margen del acuerdo o del desacuerdo que puedan suscitar, al conjunto de las fuerzas políticas no pueden ser olvidadas y deben adaptarse las medidas de corrección necesarias por parte de las instituciones competentes. En un país tan pequeño como el nuestro,
con una vertebración tan difícil, nadie puede permitirse lujos si de verdad quiere estabilizar nuestra incipiente autonomía, cerrar los ojos a una insatisfacción y protesta que ya es una realidad. Y ustedes tienen una experiencia histórica importante en ese sentido. En tercer término, de acuerdo, las cuestiones que afectan al desarrollo de nuestra autonomía deben ser susceptibles de una ampliación del acuerdo. El avance de la autonomía, desde luego, será útil si sirve para unir nuestra sociedad, y una autonomía que contribuya más a separar a los vascos no será útil porque precisamente significa alejarnos del objetivo fundamental de la misma. Pero en ese sentido nuestra posición es la siguiente. La actual indefinición del mapa político autonómico español no es un problema que afecta solo a la sociedad vasca. Y qué duda cabe que esta actual indefinición, sin decir que favorezca el frentismo o las reivindicaciones ilimitadas, no facilita el propio diálogo entre las fuerzas políticas vascas para delimitar el alcance de nuestra singularidad. En segundo lugar, que todas las cuestiones en cuanto a desarrollo autonómico que se suscitan en el programa de gobierno son susceptibles de una seria negociación, aunque no se esté de acuerdo en alguna de sus interpretaciones, pero no dejan de ser interpretaciones, en nuestra opinión, del Estatuto, que desde luego deben ser valoradas y no descalificadas a priori. Que la eliminación del programa de cualquier alusión al derecho de autodeterminación constituye un dato esperanzador, porque ello sí que había constituido una transgresión del espíritu y la letra del Estatuto que impedía cualquier negociación en esa dirección. Y en tercer lugar, quede aquí reflejada nuestra predisposición para avanzar en el diálogo, en la negociación de lo que debe ser la actualización y culminación del desarrollo autonómico desde nuestra inequívoca lealtad al Estatuto y a la Constitución española. Termino ya, señor presidente. El Partido Popular, desde la oposición en esta nueva etapa, no desea ni quiere instalarse en la dramatización de una composición de gobierno que lógicamente no nos parece la más adecuada. Entre otras cosas, porque se demuestra que no nos interesa, aunque solo sea por motivos egoístas. Queremos valorar, criticar, elogiar otras facetas diferentes de la propia composición del gobierno, que se sustanciará y concretará en función de la acción política de su Ejecutivo. Hemos dicho ya que no compartimos en alguno de sus aspectos las orientaciones de un programa redactado desde posiciones ideológicas y sensibilidades diferentes a las nuestras. Pero no prejuzgamos el carácter frentista del gobierno, aunque vemos que se introduce en una política de riesgos. Y cuando esta misma mañana el Lehendakari tenía su primera intervención y en un debate de investidura introducía en su primera parte una pieza que era en defensa de acusaciones que recibía el mismo día del debate de investidura, distorsionando lo que debe, en mi opinión, debe ser un debate de esa naturaleza, sin duda ninguna. Esos factores psicológicos están induciendo una nueva situación y tenemos que rebelarnos contra esas modificaciones de situación. Y por ello nosotros decimos, no prejuzgamos carácter frentista alguno, dependerá de la política que ustedes desarrollen. A su favor está la trayectoria personal del Lehendakari Ardanza, que ha simbolizado junto con otros grupos y con los compañeros de gobierno en el anterior Ejecutivo el máximo esfuerzo de normalización de esta sociedad. A su favor está la potencialidad de expansión del Pacto de Ajuria-Enea, que tiene que ser un denominador común tan importante entre todas las fuerzas políticas vascas, que tiene una potencialidad ante la preocupación, ante el único drama que tiene hoy esta sociedad, que es la intolerancia de unos fanáticos que todavía viven en este país. El nuevo gobierno, con el Lehendakari al frente, es el máximo responsable para los recelos y temores que se han suscitado desaparezcan. Y también dependerá en buena medida de los partidos de oposición, de los partidos que también apoyan al gobierno socialista en Madrid. Y lo grave sería, y con ello termino, aunque no lo prejuzgo, si desde un lado u otro hubiera quienes tengan en el fondo la tentación que solo una cierta dramatización de la política vasca, a través de una cierta y permanente polarización de la misma, con ello puedan recuperar votos que en una situación de mayor normalidad han perdido. Ese es un mal camino, ese es un mal camino. Y por todo ello el Partido Popular, desde
la discrepancia con las posiciones que ha defendido el Lehendakari en cuanto a elección de composición y programa de gobierno, quiere volver a reiterar en esta Cámara que desde su no apoyo en esta investidura quiere apoyar que conceptos como frentismo, enfrentamiento, reivindicaciones y enfrentamientos que han sido permanentes en nuestra sociedad durante mucho tiempo, durante muchos siglos, puedan desaparecer de esta vida política vasca que sin duda queremos que se encamine en la normalización de nuestra política y de nuestros comportamientos políticos. Muchas gracias. Eskerrik asko, Mayor Oreja jauna.